Durante los últimos días hemos observado una considerable baja en la cantidad de casos de COVID-19, pero claro, las autoridades son cautas, indican que podría venir un rebrote comenzado el invierno. Además, hay preocupación por la lentitud en el avance de la cuarta dosis de vacunación. Estamos con Berioska Venegas, que nos entrega más detalles. ¿Cómo está, Berioska? Muy buenos días. ¿Cómo están, Polo, Natalia? Yo estoy todavía alerta de lo que vaya a suceder, especialmente con las enfermedades respiratorias. Ya estamos en otoño, hay una buena noticia porque bajan, por supuesto, los casos de COVID-19, la enfermedad que domina al menos en este momento a nivel mundial. Pero hay preocupación porque hay otros virus, está la influenza, la parainfluenza, el sincicial que afecta a los niños. Entonces aquí podemos tener cifras positivas porque bajan los casos, pero pueden aumentar los otros virus y es lo que vamos a conversar durante esta mañana con, ustedes ya lo ven, Sebastián Ugarte, el doctor, quien es jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Lo comentábamos brevemente antes de comenzar este enlace y me decía que hay que estar muy cautos y aquí lo principal es la vacuna para no tener una temporada invernal tan compleja a nivel de urgencia. Sí, la verdad es que tenemos información bien interesante, Vero, que se publicó en el New England Journal of Medicine hace poco, que muestra que las vacunas son efectivas para disminuir la enfermedad sintomática y cuadros graves, desde luego, pero que tienen un periodo de efectividad, alrededor de unas 20 semanas en que elevan la inmunidad y los refuerzos consiguen prolongar este tiempo elevando la inmunidad, pero luego disminuyen. Entonces, haber tenido 2 dosis hace un tiempo atrás no significa que uno mantenga la inmunidad si no se coloca el tercer y el cuarto refuerzo, y eso es clave. Doctor, como lo decía al principio del enlace y lo comentaba también Polo, vemos una baja sostenida, hace ya me atrevería a decir prácticamente 2 meses que no teníamos cifras tan bajas, pero insisto, está el tema de la temporada invernal. Ya nos habían contado algunos colegas de que hay preocupación porque se han incrementado los números de personas que tienen influenza, parainfluenza, sincicial. Tenemos las 2 campañas en consecutivo y tenemos un panorama donde los niños, niñas y adolescentes están en clases presenciales, algo que no veíamos hace 2 años. Así que este es el momento donde eventualmente debiésemos tener un incremento de esas enfermedades. En el caso hipotético más terrible, que todo se nos disparara, ¿tenemos la capacidad para reconvertir camas pensando en estas 4 enfermedades que siempre han sido prioridad? Bueno, el país durante este último periodo generó una cantidad de camas críticas mayor a la que tenía previamente. Sin embargo, el talón de Aquiles del sistema sigue siendo la posibilidad de aumento de camas o flexibilidad en estos números en camas pediátricas, porque buena parte del esfuerzo se realizó en camas de adultos. Sin embargo, debería ser suficiente, considerando el pool total de camas, para poder abordar una emergencia de este tipo. Hay que considerar que lo que ha ocurrido en otros países del mundo es que el invierno trajo consigo rebrotes de casos de coronavirus, pero además un virus que va en retirada deja espacio para la emergencia de influenza, ¿no es cierto?, y otros virus estacionales. Las clases presenciales son muy necesarias, pero a la vez posibilitan los contagios. Todo eso debería significar que este invierno no sería un invierno exento de una carga de enfermedad muy importante. Doctor, ¿y qué es lo que recomienda usted? Porque tenemos un calendario que habla de la tercera dosis para algunos casos, cuarta dosis para otros, y tenemos también el plan de vacunación contra la influenza. Sabemos que esta vacuna de la influenza tiene cierto tiempo que genera la inmunidad. ¿Cuándo recomienda usted que debiésemos tener, especialmente en los niños, que son grupos de riesgo, que van a clase, todas estas vacunas? Bueno, ya en este periodo de marzo se está iniciando la vacunación contra influenza y los refuerzos de vacunaciones venían de antes. Entonces, siguiendo este calendario, que incluye de los 6 meses, ¿no es cierto?, en adelante en los niños pequeños, los mayores de 65 años, las personas con comorbilidad y embarazadas en influenza, habría que acudir a vacunarse. Existe también la posibilidad de recibir las 2 vacunas simultáneamente. En mi caso lo hice así, la vacuna de influenza en un brazo y la cuarta dosis de coronavirus en el otro.
y así se acortan los tiempos de espera y se llega a mayor población. Además, en los casos de los colegios, se ha autorizado la posibilidad de vacunación extramuro e ir a vacunar a los colegios en aquellos cursos que estén por debajo de un 80% de inmunización. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Le quería preguntar un poco en la línea de lo que preguntaba Berioski también, algo que decía usted sobre la importancia de la vacunación después de, una nueva vacunación, digamos, después de un tiempo, de haber transcurrido un tiempo importante. ¿Se debiera apurar la aplicación de la cuarta dosis en toda la población adulta? Porque la dosis de refuerzo, tercera dosis o segunda dosis, dependiendo de las características, ya se ha puesto en más de 13,5 millones de personas, pero la cuarta dosis solamente 2,200,000 personas. Y claro, el avance ha sido más lento, pero también las fechas que se ponen para la aplicación de esa dosis ha ido avanzando de una manera en que tal vez debiera cambiar y hacer un llamado a toda la población mayor de 18 años a que fuera a aplicarse justamente esta cuarta dosis, ¿o no? Es un punto bastante crítico lo que planteas. Buenos días, Polo. La verdad es que ha habido un enlentecimiento en el proceso de vacunación. En parte está dado por que con la primera respuesta hubo una suerte de exageración de la preocupación de la población y en un segundo momento ha habido más bien una negación de la enfermedad en la medida que la cantidad de casos disminuye. Sin embargo, por otra parte, el calendario es un poco complejo, hay que esperar cierta fecha de antigüedad de la vacuna, cierta edad. Entonces, simplificar esto, ampliar los rangos, llamar a toda la gente que quiera vacunar, abrir estos calendarios de vacunación, hacerlo muy, muy simple para que cualquiera pueda acceder a la vacunación si así lo desea, probablemente aceleraría el proceso y es algo que debería discutirse. Doctor, muy buenos días. Quería preguntarle por medidas que están tomando en otros países. Por ejemplo, en España hoy día comienza una nueva etapa para tratar el COVID. Ellos lo han llamado como una convivencia controlada del virus. ¿Esto qué contempla? Entre otras cosas, por ejemplo, el test de diagnóstico solo para personas vulnerables, para quienes trabajen en sistemas sanitarios o personas que necesiten ingreso hospitalario. El resto de los casos, incluso leves, no deben someterse a ninguna prueba. De alguna manera se está flexibilizando. Lo mismo con el uso de la mascarilla e incluso son países que no tienen ni siquiera una cuarta dosis de vacuna. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que está pasando afuera para aplicarlo en nuestro país? Bueno, son datos muy importantes de seguir e ir siguiendo los resultados. Lo que hemos visto es que tanto la tercera dosis como la cuarta dosis en el conjunto de naciones desarrolladas del mundo fueron vistas con cierto escepticismo inicial mientras no se tuvieran datos. Sin embargo, a poco andar, la tercera dosis se fue aplicando en diferentes países al ver el incremento de contagio y ver que la tercera dosis efectivamente reimpulsaba la inmunidad en las personas susceptibles. Asimismo ocurrió con la cuarta dosis. ¿Qué ocurrió? Que aquellos países que tenían políticas de refuerzo han presentado menor cantidad de casos de hospitalizaciones y muertes que los países vecinos. El retiro de las medidas en algunos países ha tenido que volver atrás, en el caso de España, en el sur de Europa. Sin embargo, se ha acompañado con un sistema sanitario con una buena cobertura de vacunación y además con un sistema sanitario con un buen nivel de atención, que no ha significado un rebrote de tanta importancia. Probablemente la situación de España permita hacer eso y Chile, de acuerdo a sus datos, podrá a futuro definir, por ejemplo, si retirar las mascarillas en espacios abiertos con baja concurrencia de público, pero no en lugares demasiado concurridos, desde luego no en el transporte, etcétera. Pero lo clave de todo esto es no precipitarse, porque todavía nos queda todo el invierno por delante.
Le quiero agradecer al doctor Ugarte siempre por su claridad en este tema que es tan importante, que está aquí, no se ha ido todavía el COVID, todavía estábamos en lucha, y personal que todavía está trabajando, todavía hay gente enferma, todavía hay gente que se muere, así que la invitación, ya lo decían, está el calendario publicado en las páginas del MinSal, por supuesto en nuestro sitio t13.cl, hay todo un cronograma, vaya viendo las fechas, yo estoy muy atenta todavía, todavía no nos corresponde a nosotros, así que a medida que salga el 7 de octubre, que es el día que el equipo aquí completo se vacunó, vamos a ir, por supuesto, por nuestra cuarta dosis y seguir contribuyendo a esta lucha contra el COVID-19. La fecha actual es 26 de septiembre. Todas las personas que hayan recibido su cuarta dosis, mayores de 18 años, que hayan recibido su cuarta dosis hasta esa fecha, bueno, su tercera dosis, pueden recibir entonces la cuarta. Muchas gracias, Verónica. Gracias, por supuesto, al doctor Ugarte por todos los antecedentes. Buenos días.